Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Buenas, buenas tardes a todos. Listo, no me dejaba entrar, pero ya estamos aquí, felizmente. Todo bien. Vamos a empezar rápidamente con ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal, chicas? Bien, estamos aquí entonces, como les decía. Empecemos con nuestro tema rapidito para no estar en apuros. ¿Ya ha visto el material o no? ¿Ya lo ha revisado o no lo ha revisado? ¿De qué trata el material? ¿Mm? Sobre pensamiento y lenguaje, pues, ¿no? Claro, debe haber visto pensamiento y lenguaje. Empecemos entonces. Claro, también inteligencia, por supuesto. Pero es pensamiento y lenguaje. Empecemos, dice. Algunos bebés, antes de cumplir su primer año de edad, comienzan a articular palabras como mamá, papá, indistintamente ante diferentes personas y sin evidenciar intención comunicativa. Siguiendo la teoría de Piaget, identifique la proposición correcta. Dice, un bebé menor a un año de edad logra adquirir la función simbólica. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Un bebé menor a un año de edad logra adquirir la función simbólica. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? Aquí la palabra clave es función simbólica. Un bebé menor a un año de edad ya tiene función simbólica. Vamos a ver. Lo expresado por los bebés constituyen una imitación diferida. Imitación diferida. ¿Mm? ¿Qué es imitación diferida? Función simbólica. Vamos a ponerle aquí. Poder representar objetos ausentes. Poder representar mentalmente objetos ausentes y relacionado también con el surgimiento del lenguaje. Esto tiene que ver con el surgimiento del lenguaje. ¿Estamos bien? Es función simbólica. Imitación diferida. ¿Alguien recuerda qué cosa es? ¿Qué era imitación o qué cosa es la imitación diferida según Piaget? ¿Mm? ¿Qué es la imitación diferida según Piaget? A ver, chicos, repito. Cuando hablamos de imitación diferida, ¿de qué cosa estamos hablando según Piaget? ¿Mm? A ver. Exacto. Imitar la conducta. Muy bien, tienes razón, voy a precisarlo. Imitar la conducta de otra persona sin que esa persona esté presente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, dice. Entonces, el niño, cuando dice mamá, papá, ¿está imitando a alguien ausente? No, pues. Estos bebés utilizarían las referidas expresiones sin contenido simbólico. Parece ser cierto.
Parece ser cierto. Vamos a hacer una repasadita del tema. Aquí está. Piaget, como usted sabe, es un psicólogo que habla ¿de qué habla Piaget? Del desarrollo del pensamiento, ¿cierto o no es cierto? Psicólogo cognitivo. Va a hablar del desarrollo del pensamiento. Él divide el desarrollo cognitivo en cuántas etapas. ¿En cuántas etapas está dividido el desarrollo cognitivo? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿En cuántas etapas divide Piaget el desarrollo cognitivo? A ver, aquí hay una respuesta. En cuatro, muy bien. Muy bien, Jimena. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cuáles son esas etapas del desarrollo cognitivo? La primera está aquí ya, sensorio motriz. ¿Cierto o no es cierto? La segunda, preoperacional. Muy bien. Tercera, operacional concreta. Y la formal. Muy bien, ya lo dijo todo, Daniela. Ya, mucha tontería y se pongo todo de una vez. Listo. Chévere. Listo. Mira el sensorio motriz. Es la etapa que va del nacimiento a los 2 años, en la teoría de Piaget. ¿Qué hace el primer mes de vida el niño? Ejercita los reflejos. Hay tres tipos de reflejos que el niño presenta al momento de nacer. Reflejos inmodificables, como el reflejo rotuliano, llamado también patelar, el reflejo pupilar. Esos reflejos se mantienen inmodificables a lo largo de nuestra vida. Más bien, si disminuyen, podrían ser un mal indicador. Los reflejos temporales, que están presentes al momento de nacer, pero con el tiempo tienden a desaparecer, como el reflejo de prensión o darwiniano, ¿no? O reflejo de primate también. Pero tenemos reflejos, dice Piaget, que pueden cambiar. Y sobre esos reflejos que pueden cambiar es que se construye la inteligencia, como el reflejo de succión. Ya ese, durante el primer mes, entonces, ejercitamos esos reflejos. A partir del primer mes, ya segundo mes, aparecen las reacciones circulares primarias. Características de las reacciones circulares primarias. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las características de las reacciones circulares primarias? Otro nombre que se le da, primeros hábitos. Quiere decir que ya no son reflejos. Características de las reacciones circulares primarias. ¿Mm? Aquí hay algo interesante. Bueno, hay una intencionalidad, perfecto, pero también en la reacción circular secundaria hay intencionalidad. ¿Qué caracteriza las reacciones circulares primarias? Que el niño, reacción, conducta circular repetitiva primaria, conductas repetitivas, claro, todas las reacciones circulares son repetitivas, pero es primaria porque está centrada en el propio cuerpo. El niño repite una conducta de chuparse el dedito de la mano o el pie. Es una conducta repetitiva centrada en el propio cuerpo. En cambio, en la secundaria, el niño repite una conducta intencional, muy bien, repetitiva, muy bien, pero que está orientada hacia un objeto distinto de su propio cuerpo. En este caso, por ejemplo, agitar una sonaja.
El niño agita, claro, una sonaja. Es como que hemos pasado, la primera sirve para que el niño se conozca a sí mismo a través de la succión, succiona parte de su cuerpo, la chupa, chupa su dedito de la mano, su dedito del pie. Es como una especie de descubrimiento a partir de la succión de su propio cuerpo. Pero luego va hacia afuera. Le llama la atención los objetos externos, los chupa, los agita, los muerde, los zarandea. Va de dentro hacia afuera. Luego viene la coordinación de las reacciones circulares secundarias y luego aparecen las reacciones circulares terciarias, donde el niño se convierte como un pequeño experimentador, tirando los objetos de distinta manera, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, desde un ángulo, desde otro ángulo, soplando el objeto de una manera o de otra manera. Y al final, dice Piaget, hacia los 18 meses, aparece la función simbólica, que se expresa con la aparición del lenguaje y la permanencia del objeto. Es decir, puede representar objetos ausentes. Eso quiere decir que en un principio del desarrollo cognitivo no hay función simbólica. Estamos frente a una inteligencia, dice Piaget, prelingüística, que no tiene capacidad de representar mentalmente objetos ausentes. Es un tipo de inteligencia no representativa, sino que basada en reflejos y conductas habituales. Pero al final del sensorio motriz, hemos pasado de una inteligencia no lingüística a una inteligencia lingüística. El niño ya puede buscar objetos ausentes. Ya puede buscar objetos ausentes. Muy bien, una vez logrado esto, el niño va a entrar al preoperatorio, donde ejercita la función simbólica a través del dibujo, juego semiótico, juego simulado, la imitación diferida. O sea, la imitación diferida, los dibujos y el juego simulado son formas de ejercitar la función simbólica en la subetapa simbólica, pensamiento egocéntrico, animista, artificialista y finalista. Y luego viene la subetapa intuitiva, en donde se presenta pues la irreversibilidad y el centrismo. Y aparece lo que se llama la lógica transductiva. Listo, tomen captura de pantalla, porque quiero responder bien esta pregunta. Me va a permitir hacer dos cosas. Repasar un poquito a Piaget en el sensorio motriz y a Piaget en el preoperatorio. Listo. Pero esta pregunta también invita a repasar el desarrollo del lenguaje. Listo, paso al siguiente. Hablemos del desarrollo del lenguaje. Como usted sabe, el desarrollo del lenguaje pasa por dos momentos. La etapa prelingüística, el niño en el primer mes se comunica a través del llanto. Entre el mes y medio y 2 meses utiliza gorjeos. Gu, ga, ga, gu. Luego aparece el balbuceo y este es lo que está centrado en la pregunta, ¿no? A los 6 meses, el niño repite ciertas sílabas. Mam, pa, pero de manera mecánica, hasta donde sabemos. Luego viene el balbuceo melódico y ya en la etapa lingüística, cuando mira, curiosamente, entre los 2 y 18 meses, cuando ya aparece la función simbólica, empieza la etapa lingüística con el primer momento en el desarrollo del lenguaje,
que se llama el estadio holofrásico, donde una palabra tiene un significado complejo. Luego, como tú sabes, vendrá la etapa de la explosión del lenguaje entre los 18 y 24 meses, donde el niño es capaz de aprender 10 palabras por semana. Luego viene el habla telegráfica entre los 2 y los 3 años, donde el niño puede conectar dos o más palabras, pero sin utilizar conectores. En vez de decir, por ahí va el perro, dice, allí perro. En vez de decir, mamá, vamos a dormir juntos, acompáñame, mamá, acompáñame a dormir, le puede decir, mamá, dormir, ¿no? Ese es el habla telegráfica. Ese es habla telegráfica. Y luego, como dice Vygotsky, el niño utiliza el lenguaje para organizar su propia conducta. El niño, cuando realiza una actividad, habla. Quiere decir que el lenguaje está cumpliendo una función organizativa, ¿no? A ver, poner el cubito. Ahora pongo este encima, despacito, para que no se caiga. Ten cuidado. O sea, el niño no utiliza el lenguaje para comunicarse, sino que el lenguaje, como dice Vygotsky, pasa de ser algo exterior a algo interior, pero cumple una función organizativa. Eso es lo que se llama el lenguaje egocéntrico. Para Vygotsky, eso es lo que va a permitir el desarrollo de las funciones superiores, cognitivas superiores, que tiene que ver con la planificación. Bien, tomé la captura de pantalla y ahora sí, con todo este fundamento en Piaget y las etapas del desarrollo del lenguaje, respondemos a la pregunta. Y hemos visto que antes del primer año de edad no hay función simbólica. Tampoco hay imitación diferida, porque como hemos visto, la imitación diferida es propio del preoperatorio, que ocurre, en, ¿esto ocurre cuándo ocurre? Entre los dos, esto ocurre entre los 2 a 4 años. No ocurre en un bebé, pues. No es propio del bebé. Claro. Allá, la imitación diferida de 2 a 4. El preoperatorio entre 2 a 7, es cierto. Solamente las tres, pues, ¿no? Solo las tres. Ya quedó, pues, aclarado el asunto. Y con esa pequeña teoría, espero que ya no se te olvide. Pasemos a la siguiente. La dislalia por déficit auditivo. Claro, el niño no escucha bien y reproduce los sonidos según lo escucha, ¿no? Es un trastorno que afecta a la articulación de los fonemas del habla, pero es un niño que ha sido diagnosticado con dicho trastorno. ¿Está viendo? Claro que sí. Entonces, pero es un niño que ha sido diagnosticado con dicho trastorno. A ver, sigamos.
sugiriéndole a los padres que lleve a rehabilitación con un logopeda o logoterapeuta también. Considerando la adquisición del lenguaje en el caso presentado, identifique los enunciados correctos. ¿Cuál de los enunciados son correctos aquí? ¿Mm? Dice, la dislalia que presenta el niño se debe a variables de aprendizaje. En primer lugar, el niño tiene un déficit auditivo. Tiene un déficit auditivo. Por lo tanto, la variable no depende del aprendizaje, depende de una condición biológica. Tiene un déficit sensorial. Aquí hay déficit sensorial. Su dislalia es, ¿no? Hay déficit sensorial. Hay déficit sensorial. Ahí la clave es esa. La palabra clave, por supuesto, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Sigamos. Un funcionamiento auditivo óptimo facilita la adquisición del lenguaje. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Claro que sí. Pero no con respecto a lo que estamos viendo. A ver, claro que sí. No, perdón. La dos es verdadera. Si Pedro tuviera, si Pedro tuviera un buen desarrollo, un buen funcionamiento auditivo, eso lo ayudaría en la adquisición del lenguaje. Pero es justamente su déficit lo que lo impide. Por lo tanto, esto es correcto. Claro, sí tiene que ver con el texto. Vamos a ponerlo ahí entonces. La primera es falsa. Esto no se debe a problema de aprendizaje. Es un problema de déficit. Este es verdadero. Este es verdadero. El trastorno del habla que presenta Pedro ya no tiene solución. Veamos. ¿Ese es verdadero o falso? ¿Por qué falso, Alejandra? El texto mismo lo dice. ¿Por qué es falso? Exacto, muy bien, Alejandra, muy bien, Antonio. Antonio San. Porque está yendo a rehabilitación. Si no tuviera solución, no tendría sentido. Claro, muy bien, Daniela. No tendría sentido enviarlo a rehabilitación. Por lo tanto, este es falso. Si fuera así, no tiene sentido. Si fuera así, si fuera esto cierto, no tendría sentido la rehabilitación. No tendría ningún sentido. ¿Ah? Perfecto, me alegra que participen. Por lo tanto, aquí la única correcta es la 2. Es la 2. Pasemos a la tercera. Un médico con amplia experiencia clínica recibe un paciente con síntomas ambiguos. Son poco claros, ¿no? Tiene esto. ¿Ha visto al doctor House? ¿Ha visto al doctor House alguna vez o no? Él hace su pizarrita blanca, ¿cierto o no es cierto? Y apunta todos los síntomas. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a ver qué enfermedad encaja. Claro. ¿Qué enfermedad encaja? Puede ser lupus,
puede ser esto, puede ser aquello. Quiere decir que no es que un síntoma, este síntoma tiene esto. Aunque sí, cuando un síntoma, sentimientos de culpa, que lo asocia el lupus al sentimiento de culpa, ¿no? La gente hace cosas, que dice su lema, la gente miente. Y como la gente miente, se miente a sí misma también, eso puede generar que se active, pues, un mecanismo de autocastigo, medio psicoanalítica, ella, ¿no? Donde la gente se castiga a sí mismo a través de enfermedades. Pero ya bueno, entonces, ninguna enfermedad o muy pocas enfermedades tienen síntomas que apunten directamente al diagnóstico. Cuando es así, se llama prodrómico. Es un síntoma prodrómico, apunta directamente. Pero la mayoría de veces no es así. Dice, aunque existen varios diagnósticos posibles, el profesional se inclina rápidamente por aquel que ha observado con mayor frecuencia en las últimas semanas, ¿no? Posteriormente, al revisar exámenes complementarios, advierte que pasó por alto información relevante que apuntaba a una alternativa menos frecuente, pero más consistente con el cuadro general, ¿no? Con el cuadro general. Del caso descrito se infiere correctamente que la estrategia cognitiva predominante, ¿cuál es la estrategia cognitiva predominante? Al principio, ¿no? Al principio, aquí hay dos momentos. Aquí hay dos momentos. Aunque existen varios diagnósticos, el profesional se inclina rápidamente por aquel que ha observado con mayor frecuencia en las últimas semanas, ¿no? Él es rápido. En un primer momento predomina una heurística. Aquí hay predominio de una heurística. Aquí predomina la heurística. Aquí hay un predominio. Predomina la heurística. En un primer momento predomina. Posteriormente, al revisar exámenes complementarios, advierte que pasó por alto la información relevante que apuntaba a una alternativa menos frecuente, pero más consistente. En un segundo caso es más analítico. Aquí es más analítico. Uy, se me pasó. No vi esta. Aquí es pensamiento lento. Este es pensamiento lento. Es más, ha utilizado exámenes convencionales. En un segundo momento predomina, pues, lo analítico, lo convencional, seguir paso a paso con el cuadro general. ¿Qué se infiere? Que al principio el tipo se lanzó. Eso es lo que se llama impresión diagnóstica, ¿no? Es como cuando en la época del COVID, yo me acuerdo, pues, ¿no? Los médicos decían, oye, se han ronchado. Esa es una manifestación de COVID. Como todos los días veían COVID, a todos lo llamaban COVID. Utilizaban una heurística. Claro, aquí debería ser la pregunta, ¿no? El caso se infiere correctamente que la estrategia cognitiva predominante al principio, aquí habría que agregar al principio, es una heurística. Aquí vamos a ver. Al principio es una heurística. Y le agregamos una notita. Esto es al principio. Es una heurística. Por supuesto que sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego es analítico. Utiliza exámenes complementarios. Ya es un poco más algorítmico. Sigamos estos pasos, mira.
Si tú le tomas este examen, miremos los resultados. Cuarta, Ximena es una niña de 7 años que no tuvo problemas para definir la palabra lapicero cuando el profesor se lo solicitó, pero sí mostró dificultades cuando le pidieron que la palabra dignidad. Listo. Dime, aquí nomás, rapidito, lapicero, ¿es un objeto concreto o abstracto? ¿Concreto o abstracto? ¿Mm? Concreto. Entonces, objeto concreto lo define con rapidez, asociado a, a qué pensamiento, según Piaget, operaciones concretas, asociado a mientras que dignidad, ¿estamos de acuerdo o no? Concretas. Además dice que es una niña de 7 años, ¿no? Por la edad, también es consistente. Por la edad, etapa de operaciones concretas. En cambio, la dignidad es un concepto abstracto. Perdón, aquí eliminemos. En cambio, el concepto de dignidad, esto es un concepto abstracto que todavía se desarrollará en la etapa de, ¿qué cosa? Operaciones formales. Dígame, ¿qué logra desarrollar el niño en la etapa, o ya no el niño, qué se desarrolla en la etapa de operaciones formales? ¿Mm? ¿Qué se desarrolla? ¿Qué capacidad se desarrolla? ¿Ah? ¿Cuál es la capacidad que se desarrolla? Capacidad de abstracción. Capacidad de abstracción. ¿Qué hace posible el pensamiento abstracto? Perfecto. Listo. Ya más o menos vamos aquí. Ximena es una niña de 7 años, lejos de los 12. Esto empieza aproximadamente de 12, 13 años, que no tuvo problemas en definir la palabra lapicero cuando el profesor se lo solicitó, pero sí mostró dificultades cuando le pidieron que precisara el significado de dignidad. Identifica el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Ximena probablemente tiene problemas para definir la palabra dignidad, pues no encuentra ejemplos concretos para dicha palabra. Exacto, no encuentra ejemplos concretos porque ella está en etapa de operaciones concretas. Correcto, este es verdadero. Ya con eso, con la teoría, lo tenemos. La actividad mental que realiza Jiménez está vinculada a la función representativa del pensamiento. La actividad mental que realiza Jimena está vinculada con la función representativa del pensamiento. El caso mencionado representa un ejemplo claro del empleo de la imitación divina. No, este es falso. Este es falso. Falso. Ahora dice, la actividad mental que realiza Jimena está vinculada a la función representativa del pensamiento. Dígame, ¿el pensamiento sirve para representar la realidad? Sí. Puedo representar la realidad de manera concreta y puedo representar la realidad de manera abstracta. Claro que sí, aquí te voy a poner, aquí está, sí lo tengo activo. Sí está activo.
A ver, vamos a ver. Ah, aquí está, aquí está. Ah, ya, ya, claro, claro. Según San Marcos, tienes razón. Funciones del pensamiento, aquí está. Funciones del pensamiento. San Marcos reconoce que existen dos funciones del pensamiento. La función representativa, ¿verdad? Que representa la realidad utilizando imágenes, signos y símbolos. Y la función elaborativa, que tiene que ver con la formación de conceptos. Se expresa a través de sustantivos concretos, perro, gato, ¿cierto? Lapicero, o sustantivos abstractos, libertad, justicia, logaritmos, línea, punto. Muy bien, entonces, según esta clasificación que hace San Marcos, eso no es función representativa, sino que es función elaborativa, según esa clasificación que hace San Marcos. Por lo tanto, lo segundo, activamente que esta función representativa no sería función elaborativa, según San Marcos. Perfecto, tenemos que responder según su manual, según su manual. Pero la definición, ¿qué requiere, mi estimada Alejandra? Claro que entiendo tu lógica, entiendo la lógica. Hay una relación entre la función representativa, claro, y la función elaborativa, por supuesto que sí. La función representativa es, si tú te das cuenta en lo que dice la definición, y esto lo he tomado del manual de San Marcos, dice, reemplaza los sucesos concretos del mundo usando imágenes, signos y símbolos, que podrían ser incluso verbales, por imágenes, pero también signos y símbolos. Signos y símbolos. Como cuando el niño empieza a hablar, pues. Esto es posible es más, mira, dice, es posible de acuerdo a la función simbólica que es responsable del pensamiento y lenguaje. Pero la pregunta, o sea, hay relación en la función representacional y elaborativa. Un momentito, un momentito. Aquí San Marcos te está pidiendo, esta pregunta típica de San Marcos, te está pidiendo que utilices la clasificación. ¿Estamos de acuerdo? Y esa capacidad de definir utilizando conceptos y palabras de acuerdo a cómo ellos presentan el tema, corresponde a la función elaborativa. ¿Por qué? Porque los conceptos son cosas que ocurren en la mente, mientras que la definición es la expresión de ese concepto a través de palabras. Recuerda, el concepto ocurre en la mente. Entonces, eso que ocurre en la mente sería función representativa. ¿Estamos de acuerdo? Utiliza signos, ¿sí? Símbolos. Pero aquí dice que Jimena lo está tratando de definir. Quiere decir que eso que ha elaborado en su mente, que ha representado en su mente, utilizando signos y símbolos, debe poderlo expresar con palabras. ¿Qué dice aquí? Se expresa con el lenguaje. O sea, es cierto.
Ella realiza una función representativa del lapicero, pero eso que ha representado en su mente, esa función representacional, debe poderlo expresar utilizando el lenguaje. Para ella es fácil representarlo si el asunto es concreto, utiliza sustantivos concretos, pero le cuesta trabajo definir. Ajá, un momentito. Es cierto, habla de la actividad mental, dice. La actividad mental que realiza Jimena está vinculada a la función representativa del pensamiento. Correcto, está relacionado. Pero la actividad mental también es elaborativa. Y aquí te están preguntando por la definición, por la capacidad para definir. Y esto requiere la expresión con palabras. Esto es expresión de lo representado con palabras, de lo representado con palabras. Y eso también es una función del pensamiento, también es una actividad mental. Es una pregunta media tramposa, pero este es tipo San Marcos. Como San Marcos entiende que esa actividad de definir, actividad mental de definir, aquí se refiere, aquí se refiere a la actividad de definir que es elaborativa, elaborativa, no correspondería la actividad mental de definir a la actividad de representar. A eso se refiere. Recuerda que esas son funciones de función representativa. ¿Qué dice aquí? Hay dos funciones del pensamiento. Hay dos funciones. La representativa, que es conceptual, y la elaborativa, que es expresiva de ese concepto. Entonces, cuando el niño define, está convirtiendo en palabras lo que ha elaborado con imágenes o le ha elaborado con conceptos. Esa actividad de definir es, pues, elaborativa, es expresiva. Por eso, la actividad mental ¿qué actividad está realizando Jimena? En primer lugar, dime, ¿qué actividad está realizando Jimena? No tú está definiendo. Esa es la actividad que está. Y al definir está elaborando. Por ahí va el asunto. Entonces es interesante esta pregunta. Interesante. Porque aunque las dos actividades representativa y elaborativa están relacionadas, cuando me dice que ella está tratando de definir, eso es elaborativa, pues, no es representativa. Está chévere esa pregunta. Está chévere. Está bien, pues, son funciones del pensamiento. El pensamiento es una actividad mental, o no es actividad mental del pensamiento. Si el pensamiento es una actividad mental, ¿cuántas funciones tiene esa actividad mental? Dos. Una función representativa y otra elaborativa. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una función representativa y otra elaborativa. Pero dime, ¿de qué trata la pregunta? Está intentando hacer Ximena. ¿Qué está intentando? Dice, definir. Claro que sí.
Claro, para definir primero debe tener el concepto, primero debe haber hecho una representación. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Primero, antes de definir, debe conceptuar. Estamos de acuerdo, esa es función representacional. Esa es función representacional. Pero dime, la pregunta que te hacen en la 4, ¿de qué cosa te está hablando? Yo estoy de acuerdo contigo. Hay función representacional. ¿Mm? ¿De qué cosa te habla la pregunta? ¿Qué está haciendo Jimena? Claro, pues, eso marca el tono de la pregunta. Toda la pregunta gira en torno a que ella pueda convertir esas representaciones conceptuales en palabras. Por lo tanto, por lo tanto, la función que ella realiza, definir, no es representativa, es elaborativa. Te están preguntando, la actividad mental, al definir, ¿se entiende? Al definir, está vinculada a la representativa. Hay algo de representativa, pero básicamente definir es elaborativa. Claro, pero es que el son de la pregunta se refiere al acto de definir, que también es una actividad mental. Recuerda, el pensamiento, actividad mental, tiene dos funciones, representativa y elaborativa. ¿Qué cosa es el definir? ¿El definir es elaborativo o representativo? Elaborativo, claro. Aquí te marca la pauta. Te está hablando de definir, que ella puede definir algunas cosas y otro no lo puede definir. Perfecto. Te está hablando de esta capacidad de definir. No puede elaborar el concepto de dignidad porque está fuera de sus posibilidades de acuerdo a operaciones concretas. Entonces, tiene dificultades para elaborar, ella, para elaborar con palabras lo que ha conceptualizado. Estoy de acuerdo, hay función representacional, pero no me preguntan por eso. ¿Estamos de acuerdo? Espero que quede aclarado. Cuidado con esta pregunta, es fastidiosa y veo que sí es fastidiosa. Tienes que centrarte en lo que te están preguntando. Por eso, mira, ¿cómo pusimos aquí? Aquí está, mira, ve. ¿Qué cosa es definir? Es la expresión de lo representado, pero con palabras. Aquí está la función representativa, pero eso se tiene que expresar con palabras. Eso es elaborativo. Listo. Espero que le des vuelta. Trataba de explicarte. Sigamos. 5. En un laboratorio de psicología se analizaron 4 protocolos de resolución de problemas. Protocolo, pasos. ¿Ya? ¿Qué son protocolos? ¿Qué son protocolos? Pasos a seguir. Pasos a seguir para solucionar problemas. Le dan pasos a seguir.
Ese es un protocolo. Como me decía un médico hace unos días. El tipo va en la época del COVID y me dice, tengo COVID. Yo tengo que tomar 3 criterios. Primer criterio, ¿tiene fiebre? No tiene fiebre. Segundo criterio, ¿cuál es su nivel de saturación? ¿No? Fiebre, nivel de saturación y, si no me equivoco, el otro era pues el ritmo cardíaco. Para yo atenderlo por COVID, tiene que cumplir con estos 3 criterios. Si tiene COVID, tiene un indicador que puede ser COVID lo interno. El tipo va y no tiene fiebre. Pero yo siento que me ahogo, pero no tiene fiebre. Claro, yo pensaría esto, pero podría haber un COVID sin fiebre, ¿cierto? Pero a mí me han dado un indicador, solo vas a internar al paciente que tenga fiebre, bajo nivel de saturación y un ritmo cardíaco elevado. Si falta uno, no lo internas. ¿Qué le han dado ahí? Un protocolo. Así se funcionan las cosas. Ya listo. Entonces, en un laboratorio de psicología cognitiva se analizan 4 protocolos de resolución de problemas. Protocolo A, se partía de un axioma y avanzaba mediante inferencias deductivas válidas, descartando cualquier desviación lógica. Protocolo B, introducía de forma provocadora una restricción ilógica para formar la redefinición total del problema. Una restricción ilógica. Protocolo C, descomponía sistemáticamente el problema en subvariables y aplicaba un árbol de decisiones preprogramado. Preprogramado, ya estás programado. Este es lo que vas a hacer. Decisiones preprogramadas. O sea, aquí no tienes libertad. Tú sigues esto. El protocolo B utilizaba una imagen onírica como catalizador para conectar dimensiones aparentemente inconexas de la situación. Imagen onírica. ¿Qué es una imagen onírica? ¿Mm? Imágenes de sueño. Son imágenes del sueño. Esas son imágenes oníricas. Para conectar dimensiones aparentemente inconectas de la situación. Teniendo en cuenta las posturas de De Bono, señale qué tipo de pensamiento usará la prueba. Primer protocolo. Revisemos el primer protocolo. Dice, partía de un axioma. ¿Qué es un axioma, señores? Es un axioma. Es un principio evidente y por ello no se cuestiona. Como cuando Descartes dice, necesito un axioma filosófico. Un axioma filosófico es un principio evidente que nadie lo pueda cuestionar. Y a partir de ahí yo deduzco las consecuencias lógicas. ¿Y ese axioma filosófico para Descartes cuál es? Pienso, luego existo. Y ahí empieza a construir. Por lo tanto, yo voy a seguir aquí un principio indiscutible y empiezo a deducir válidamente las consecuencias. Y no me puedo desviar. Esto es pensamiento convergente. Convergente. Otro nombre que utiliza Guilford. ¿Cómo llama Guilford este pensamiento? Aquí está. A ver, rapidito para repasarlo. Aquí está. Para que te quede como teoría. Un tipo de pensamiento, dice Guilford. Tipo de pensamiento. A ver, no te lo estoy presentando. Acá está. Tipo de pensamiento
basado en procedimientos convencionales. Aquí está. Según su dirección puede ser convergente, según Guilford, o vertical, según De Bono. Para De Bono es vertical. Se usa en situaciones problemáticas en donde se usa un procedimiento convencional, protocolo A, mire, este es el axioma, tú deduces esto y esto. Algoritmo, es más, parece que estuvieras utilizando un algoritmo, también heurísticos. El pensamiento es divergente, según la terminología de Guilford, o lateral, según De Bono. Según De Bono. ¿Ya? Listo, tómale captura de pantalla. Ah, ya te lo presento todo, para que tengas para repasar la diferencia entre el pensamiento lógico y el pensamiento ilógico. ¿Ya? Listo, 3, 2, 1. Paso al siguiente. Regreso entonces. Al principio utilicé un pensamiento vertical. Puede ser la A, la C o la D. Pero dice en el protocolo B, introducimos de forma provocadora una restricción que es ilógica para que podamos redefinir el problema. Esta característica de redefinir el problema, esta característica es propia del pensamiento divergente o creativo o lateral, según De Bono. Capacidad para redefinir, se llama así. Por tanto, lo segundo tiene que ver con lo lateral. Vertical, 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 lateral, ya nos quedamos entre la A y la C. Protocolo C. Se descomponía sistemáticamente el problema en sus variables y aplica un árbol de decisiones preprogramadas. Quiere decir que aquí tú no eres libre. Hay un procedimiento preprogramado, preprogramado. Ya es convencional. Ya esto lo tiene que seguir todos. Entonces, esto es vertical, vertical. Una imagen onírica, ser una imagen de sueño es una imagen creativa, ¿no? Creativa. Recuerden, en el sueño tú produces imágenes que se mezclan, ¿no? Sueñas que estás en la academia y de pronto volteas al costado y está pues tu mamá. Ay, ¿qué es mi mamá acá en la academia? ¿Cierto? Se mezclaron imágenes que no tienen una relación lógica. Sales al recreo y de pronto estás en un campo. Oye, un momentito, si salía al recreo, ¿de dónde salió el campo? Entonces, hay una elaboración muy creativa. Esto tiene que ver con el lateral. Aquí la mejor respuesta es la A, pues. Es de la A. La A. Chévere. La 5. Vayamos a la 6. Listo, te presenté la imagen del desarrollo del lenguaje, ¿cierto o no es cierto? Ya adivinando, ya viendo y sabiendo lo que vamos a hacer, ya te había presentado la imagen del desarrollo del lenguaje. Muy bien, ¿la tienes o no la tienes? ¿La tienes o no la tienes? La debes tener ahí. ¿Te tomaste captura o no? Listo, explosión del lenguaje. Tania dice agüita cada vez que desea que la bañen debido al calor que siente. Cada día Kiara aprende nuevas palabras y a veces usa frases de dos palabras. Esa es habla telegráfica. 2B. 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 Aunque omite conectores, habla y ya usa pronombres posesivos al hablar. Ujú. Ah, ya, es 1B, perdón.
Uno B, explosión del lenguaje, aprende nuevas palabras y a veces usa frases dobles. Este es uno B, esta es la B. Esto es B. Esta es la B, chévere. Habla telegráfica, a ver, y a veces sí, esa es explosión de lenguaje. Omite conectores, ya sé, esto es la C12, 1B12, la C. Y dice agüita, y este es 3A. ¿Cuál es la respuesta? La D, ¿cierto? ¿Vamos bien o no? La D, claro, por supuesto. Esta es la D. Chévere. Veamos, en un estudio longitudinal sobre la adquisición del lenguaje, se observó que un niño de 18 meses que empleaba la palabra agua para expresar quiero agua, se cayó el agua o mire el agua, dependiendo del contexto gestual y tonal. ¿Qué tipo de habla es esa? Holofrásica, ¿cierto? Paralelamente, otro niño de la misma edad usaba la expresión upa acompañado de un gesto de brazos alzados. Gesto de brazos alzados. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se le conoce esto? No solamente dice upa, sino que lo acompaña de gestos, conductas que acompañan al habla holofrásica. Y a veces el niño no dice upa, no dice upa, simplemente estiran el brazo. Y la mamá que dice, o el papá que dice, si él estira el brazo, aunque no me diga algo, está realizando una conducta, una especie de, entre comillas, lenguaje simpráxico, simpráxico. ¿Ah? Ya el niño no tiene que hablar, sino que basta que simpráxico, la cual funcionaba, dice, exacto, como una unidad indisoluble que significa levanta. Teniendo en cuenta los logros obtenidos durante el estadio holofrásico, señale la característica aludida respectivamente. ¿Mm? Ya te dijo, pues, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Qué marcas ahí en la 7? La A, pues, ¿no? Ahí es la A. D, D en la 7. ¿Por qué la D? Al principio el niño no realiza gestos. Dice, en un estudio longitudinal del lenguaje se observó que un niño de 18 meses que emplea la palabra agua para expresar quiero agua, se cayó agua, mire el agua, dependiendo del contexto gestual y tonal. Aquí no se nota mucho. Aquí hay una palabra que tiene varios significados. Quiero agua, se cayó el agua, mire el agua. Característica del holofrasio. Pero aquí el gesto es alzado, entonces el lenguaje es simpráxico. La mejor es la A. Pero en el lenguaje holofrásico, ajá, tienes razón. La primera es holofrásico, pero polisintético. Pero dime, aquí, ¿qué han resaltado aquí? ¿Qué han resaltado aquí? ¿El habla o la conducta? A ver, analicemos. Buena observación. No, el lenguaje simpráctico, como aquí te lo estoy poniendo, son las conductas que acompañan al habla holofrásica. Son las conductas que acompañan al habla holofrásica. Conductas, movimientos.
¿Estamos bien? Entonces dime, en la segunda parte, ¿qué están resaltando? En la primera parte, si tú te das cuenta, están resaltando el hecho que utiliza una palabra, están resaltando el hecho que el niño utiliza una palabra agua y esa palabra puede tener múltiples significados, ¿cierto? Claro, con mucho significado. Y el significado de esa palabra va a depender de los gestos y el tono. Aquí están resaltando una palabra con múltiples, esa es polisintética. Pero en la segunda parte no están resaltando la palabra. Está cerca. A ver, te lo pongo. En el primer momento, aquí te lo voy a poner aquí. Entre los 12 y los 18 meses hay un habla holofrásico más un lenguaje simpráxico que tiene que ver con los gestos, conductas, o sea, van juntos. El niño no solamente utiliza una palabra, sino que esa palabra que tiene múltiples significados se acompañan de gestos. Por eso acá, mira lo que dice aquí, mira. En un estudio longitudinal se observó a un niño de 18 meses que empleaba la palabra agua, para, que puede servir para explicar, quiero agua, se cayó el agua, mire el agua. Esa palabra tiene múltiples significados. ¿Pero qué dice aquí? Pero el significado va a depender del contexto gestual, esto es sin praxis, aquí hay sin praxis, los gestos. La palabra tiene múltiples significados, pero para entender lo que significa hay que tomar en cuenta el contexto en el cual el niño lo utiliza. Se presentan juntos, ¿te das cuenta? Pero aquí predomina básicamente la sinpraxis, polisintética. Pero paralelamente, dice otro niño, usaba UPA, acompañaba del gesto del levantarlo. Aquí predomina el gesto. Aquí está predominando el gesto. En la primera parte, ¿qué predominó? El uso polisintético de una palabra. En la segunda parte, ¿qué predominó? El gesto, la conducta, lo simpráctico. Aquí va aquí los dos. ¿Ya? Aquí va los dos. Perfecto, muy bien. Espero que te convenza y no me digas de acuerdo por compromiso. ¿Eh? 8. Piaget subdividió el estadios o el estadio sensorio-motor en 6 subestadios. Respecto a estas subdivisiones, determine el valor de verdad o falsedad. El subestadio de los reflejos, el bebé repite acciones fortuitas que producen placer, que producen placer. Repite acciones fortuitas que producen placer. El reflejo de succión puede producir placer. Básicamente es como ejercitar reflejos. No es tanto por placer, sino por un ejercicio automático, como lo hemos visto aquí. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Etapa de ejercitación de reflejos. Etapa de ejercitación de reflejos. A ver si te lo presento otra vez y lo tengas. Ahí estamos.
reflejos, ¿no? Primer mes, correcto. Segundo, ¿qué más dice la pregunta? Las acciones circulares secundarias permiten al niño manipular objetos y obtener resultados gratificantes mediante conductas repetitivas. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Esto es falso. La permanencia del objeto se consolida en el subestadio cuarto, coordinación de esquemas secundarios. Coordinación de esquemas secundarios. Eso es falso. Veamos el estadio cuarto. ¿Qué ocurre en el estadio cuarto? Consolidación de esquemas secundarios. Coordinación de reacciones circulares secundarias. A ver, entre los 8 y 12 meses. ¿Puede aparecer la función simbólica hacia los 12 meses? ¿Se consolida allí? La permanencia del objeto se consolida en su estadio 4, coordinación de esquemas secundarios. No, no, eso no se consolida ahí. No se consolida. Claro, no está en la teoría de la PRE. O sea, desde la teoría de la PRE no vas a poderlo responder. Tienes que ahí leer a Piaget o utilizar el esquema que te estoy dando. El Manuel de San Marcos no te va a hablar de eso, pero eso no quiere decir que no pueda venir. Recuerda que en el último examen de admisión, tú revisas el manual de San Marcos y y no hablan de trastornos de la personalidad, no hablan de trastorno de la personalidad. Pero en el examen del 2025-1, San Marcos hace una pregunta de trastorno de personalidad. Así, habla de personalidad esquizotípica, habla de personalidad esquizotípica. No, no está la personalidad esquizotípica. En el manual no está. Eso quiere decir que a pesar de que no está en el manual, le ha puesto un título, no habla de personalidad esquizotípica, que fue pregunta del 2025-1. O sea, que San Marcos pregunta el manual. Sí, es cierto, pero no solo del manual, no solo del manual. Sigamos. La primera, falta segunda verdadera. Esto es falso. Esto es falso. En su estadio 5, experimentación activa, el niño descubre medios por tanteo. ¿Cuál es el estadio 5? Reacciones circulares terciarias. Cuando el niño está probando diversas estrategias de solución, diversas estrategias de solución, ¿no? Tira un objeto de una manera, luego la tira de otra, estadio 5, sí, 5 estadios. Recuerda, aquí están los 6 estadios. Por lo tanto, eso es verdadero. Esto es verdadero. Entonces tendríamos falso, verdadero, falso, verdadero. La A, la A. Pasemos a la 8, 9. De acuerdo con la teoría de Piaget, las funciones invariantes, organización y adaptación, operantes
durante todo el proceso cognitivo, operan durante todo el proceso cognitivo. Respecto a esto, determine el valor de verdad o falsedad. El valor de verdad o falsedad. El valor de verdad o falsedad de las siguientes producciones. La organización se refiere a la tendencia a integrar estructuras en sistemas coherentes, mientras que la adaptación incluye solo la asimilación. A ver, veamos. Esta es teoría de Piaget. Veamos la teoría de Piaget. Aquí está. Esta es la teoría de Piaget. Veamos, aquí está. Listo, lo tenemos acá. Aquí está la teoría de Piaget, dice. La teoría de Piaget, pues, es una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia. Ya, su interés es epistemológico, eso no lo vamos a explicar ahora. ¿Y qué nos dice? Que existen cuatro etapas: sensorio-motriz, preoperatoria, operatoria concreta y operatoria formal. Quiere decir que la manera como pensamos cambia, va cambiando. La manera como intentamos conocer el mundo va cambiando del sensorio motriz al preoperatorio, operatorio concreto y operatorio formal. Pero lo que no cambia es el impulso al desarrollo, la asimilación y la acomodación, que tienen una intención homeostática, pues no, mantener al organismo con una estructura estable con respecto al mundo exterior. Por eso San Marcos, aquí hay una pregunta antigua de San Marcos que decía, ¿cuáles son los procesos invariantes u homeostáticos? Corresponden a la asimilación y la acomodación. Y los procesos variantes son los tipos de pensamiento que el individuo tiene. Bien, toma de captura de pantalla esa presentación de la teoría de Piaget y respondamos a la pregunta. Dice, la organización, mantener una organización interna, se refiere a la tendencia a integrar estructuras en sistemas coherentes, mientras que la adaptación incluye solo la asimilación. Falso. La adaptación incluye asimilación y acomodación. No. La adaptación incluye la asimilación y la acomodación, no solo la asimilación. La adaptación incluye asimilación y acomodación. Por lo tanto, la primera es falsa. Falso. Perfecto. Segundo, dice la adaptación, el equilibrio, y aquí está, pues mira, en la 2 te está dando la respuesta del lado. En la adaptación, el equilibrio entre asimilación y acomodación permite el ajuste del individuo al medio. Verdadero. Claro, esto es verdadero. Y por esto, porque esto es verdadero, esto tiene que ser falso. No, lo contradice. Tercero, la acomodación implica modificar esquemas existentes para incorporar nueva información, mientras que en la asimilación ajusta la realidad a los esquemas previos. Por supuesto, muy bien definido. Revisemos nuevamente. ¿Qué dice? En la asimilación es la forma como se actúa, se interpreta y se entiende una situación o estímulo según los esquemas mentales que ya existen, según los esquemas previos. Eso es asimilación. Mientras que la acomodación es la modificación de los esquemas mentales como consecuencia de lo asimilado. Aquí está la teoría, clara y precisa. Clara y precisa. ¿Listo? Entonces, la tercera también es verdadera. La tercera también es verdadera. Cuarta,
Las funciones invariantes explican la secuencia específica de los estadios, por lo que varían cualitativamente en cada etapa. Un momentito. Si las funciones son invariantes, no pueden variar en cada etapa. Por eso son invariantes, pues. Eh, Lo que cambia es el tipo de pensamiento, la manera como solucionamos los problemas, pero no la asimilación y la acomodación. Por lo tanto, acá dice, ¿no? Las funciones invariantes explican la secuencia específica de los estadios. Correcto. Explican por qué pasamos de un estadio a otro. Pero la segunda parte dice, por lo que varían cualitativamente. No, no varían. Siempre hay asimilación y acomodación. Por lo tanto, es falsa. Aquí la respuesta es la C. Tiene una parte verdadera. Ese es lo tramposo de esta pregunta. Esta pregunta es interesante porque tiene una parte verdadera, la primera parte, pero la segunda es falsa. Igual que en la primera, ¿no? 10. Señale la alternativa relacionada con el uso de la inteligencia fluida. ¿Quién habla de inteligencia fluida, señores? Y de inteligencia cristalizada. ¿Quién, ah? ¿Qué autor habla de esto? Fluida y cristalizada. Cattell, pues, ¿no? Muy bien. Una pequeña teoría para que recuerdes y te quede el material. Aquí está. Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida tiene un importante componente genético hereditario, se ve influida por el estado físico y disminuye en la vejez. Está implicada en la resolución de problemas nuevos, y es que es la inteligencia que utilizamos cuando enfrentamos problemas novedosos en los cuales de repente no influye mucho la experiencia. Engloba, dice, actitudes de razonamiento, inductivo, deductivo, espacial, la memoria, sobre todo la memoria de corto plazo, y la velocidad de procesamiento. Recuerda, la inteligencia fluida es como tu capital con el que vienes al mundo. Mientras que la inteligencia cristalizada viene a ser la forma como utilizas ese capital. Se deriva del aprendizaje. Claro, en consecuencia está influida por la cultura, la socialización, por la experiencia. Tiene que ver con tus aptitudes verbales, como por ejemplo leer mejor, etcétera, etcétera. Observa en este esquema algo interesante. Tú te puedes dar cuenta que la parte de azul es la inteligencia fluida. Si bien está determinada por componentes genéticos hereditarios, eso no quiere decir que no se tenga que desplegar. Usted la tiene que ejercitar, llevarla a su máxima expresión, y eso se logra en el adulto joven, aproximadamente pues hasta los 45 años, según las investigaciones de Cattell. Luego se mantiene constante y luego, mira, está constante, empieza a declinar ya en el adulto medio, 50 años, 60 años. Y ya en el anciano, la edad disminuye completamente, tiende a disminuir, perdón, pero no desaparece. Lo interesante es que no desaparece, pero sí tiende a disminuir. En cambio, la inteligencia que depende de la experiencia se desarrolla desde que eres niño y continúa desarrollándose con la edad. Se prolonga. Es un cuadro interesante este. Listo, con esto entonces respondemos la pregunta con cierto fundamento ya. Dice, ¿no? Edwin reconoce rápidamente cuál de sus hermanos mellizos viene hacia él. Así vistan ropa idéntica. Esto tiene que ver con lo que se llama velocidad perceptiva. Esto es velocidad perceptiva. Perceptiva. Y se relaciona
con las habilidades mentales primarias, lo cual quiere decir que esto es fluido. Esta es inteligencia fluida. Habilidades mentales primarias es inteligencia fluida. La primera es fluida. La uno es correcta, entonces. Veamos la dos. Roxana es capaz de redactar un discurso incluyendo un contenido científico y exponerlo con propiedad. Oiga, si es un discurso de contenido científico, quiere decir que esto requiere de experiencia, el haber aprendido ciencia, pues. Por lo tanto, esto es cristalizada. Esto es cristalizado, básicamente. Básicamente, Jorge reproduce en la pared algunos diseños, patrones, que vio en el libro de su hermano Miguel. Esto es desarrollo psicomotriz, ¿no? Que depende también en parte de la práctica, porque lo ha visto en el libro de su hermano Miguel. Por lo tanto, esto también es cristalizado. Aquí solo la uno, tiene que ver con los fluidos. Sigamos, Rocío, antes que le asignen el trabajo grupal, la 3 no. ¿Por qué no la 3? A ver, te explico. Porque dime, ¿lo hace de manera espontánea o como copia? ¿Ah? ¿Está copiando o lo hace de manera espontánea? Claro. Y dime, ¿puede mejorar la manera como lo copia los gráficos con el tiempo? ¿Puede mejorarlo o no? ¿Qué dices? La manera como tú dibujas puede mejorar con el tiempo o no. Los patrones de diseños, sí, tiene, tiene, tiene un componente de, no mejora, no mejora los diseños al copiarlo y volverlo a copiar. El individuo se queda estático, sí mejora, claro. Por lo tanto, tiene una implicancia de cristalizado. Claro. Igual, pues, es como cuando el niño copia las letras. Al principio las letras, que puede haberlo observado en un dibujo, que es un patrón de figuras, va mejorando la letra. ¿Alguna vez hizo ejercicios de letras Palmer y usted iba reproduciendo el modelo original? ¿Iba reproduciendo el modelo original o no? En la caligrafía. Y con el tiempo tu letra mejora, tiene cristalizado. Por lo tanto, mejor sería la uno aquí. 11. Rocío, antes que le asignen el trabajo grupal que desarrollará, convence a sus compañeros de equipo de que como ella es la que tiene la más alta nota en ciencias y matemáticas, ella sea la responsable de guiar la investigación y que los demás se encarguen del contenido. De acuerdo a la teoría triárquica de la inteligencia, ¿qué tipo de inteligencia está mostrando Rocío? ¿No? Teoría triárquica de la inteligencia de Stenberg. ¿Cuáles son los tres tipos de inteligencia según Stenberg? Aquí estamos. A ver, te lo presento. Rapidito nomás. Tiene usted la inteligencia analítica componencial, dice, tiene que ver con el aprendizaje, el procesamiento y la memorización de la información en diversos contextos de las habilidades lógico-matemáticas. Se usa en el contexto de resolución de problemas académicos y escolares, ¿no?
El otro tipo de inteligencia es la creativa o experimental. Se relaciona con la capacidad de ir más allá de lo asignado y generar ideas novedosas, ¿no? Y la práctica o contextual dice que ella aplica lo que ha aprendido a solucionar problemas cotidianos en diversos contextos. Ella sabe aplicar lo que ha solucionado a diversos contextos, ¿no? Veamos, Rocío dice, oye, yo tengo la mejor nota. Perfecto, hasta ahí parece ser analítica, ¿no? Como yo soy la que ha tenido la más, hasta ahí es analítica, pero ella los ha convencido de ser la responsable de guiar a los demás y que ellos se encarguen del contenido. De acuerdo a la teoría triárquica, ella está aplicando el contenido, lo que ha aprendido para solucionar problemas en el contexto. Así que si bien ella tiene inteligencia analítica, porque tiene las más altas notas, ella es la que está guiando al grupo, los está coordinando para que lo aplique en un proceso de investigación y resolver problemas. Ese es contextual. Aunque en el principio tiene inteligencia, no se niega que puede tener los tres, ¿ah? Aunque no es muy usual. 12. Lucía no superó el periodo de prueba como vendedora en un hipermercado, pues aunque conocía los productos muy bien, no llega al cliente, no se lleva bien con sus compañeros. Ahora ella decidió inscribirse en un taller para desarrollar qué inteligencia le falta desarrollar a ella. No interactúa bien con los clientes. ¿Mm? Le falta interactuar mejor con los clientes. Claro, conocer sus necesidades, sus intereses. Eso es inteligencia interpersonal. Captar lo que el otro necesita. Exactamente. Ese es interpersonal. Según Gartner, esa es inteligencia de Gartner. Aquí te lo presento, a ver. Interpersonal, ¿no? Entender las necesidades del otro. Algo en lo cual deben destacar, pues, los vendedores, también se espera los médicos, ¿no? Los psicólogos, los líderes, los que participan en venta, entender lo que al otro le interesa, darme cuenta cuáles son tus dudas, ¿por qué no quieres comprar este producto? Ah, tú piensas seguro esto, ¿no? Entonces capto tus dudas y te ayudo a que tomes una decisión, que compres mi producto. Claro que sí. Agreguémosle aquí entonces, interpersonal, ayuda a comprender los intereses, las necesidades de las otras personas, vinculado con la empatía, pues, ¿no? Está vinculado con la empatía, por supuesto. Perfecto. Veamos la 13. Veamos la 13. Seguimos, sí, estamos presentando. Respecto a las estrategias de resolución de problemas mediante algoritmos y heurísticas. Chévere, ya hemos visto esto en pensamiento. Supongo que le tomaste captura. Dice, los algoritmos garantizan la solución correcta siempre que se apliquen correctamente, ¿cierto? Son un conjunto de pasos que si yo los aplico correctamente, la solución al problema. Tienes que dividir dos polinomios. Muy bien, tienes un algoritmo. ¿Utilizas Horner o utilizas Ruffini?
No puedes utilizar cualquiera. Hay condiciones para aplicar en una división de polinomios a Horner y hay condiciones para las cuales se utiliza Ruffini. Si tú sabes las condiciones, sabes utilizar el procedimiento, la solución está garantizada. Correcto. 2, dice, las heurísticas priorizan la eficiencia cognitiva aún a costa de corregir errores sistemáticos. Claro, no son sistemáticas. No sigues un conjunto de pasos ya elaborados. Puedes utilizar tu experiencia previa. Antes me ha funcionado. Usualmente se hace esto, pero eso no quiere decir que vaya a funcionar en esta ocasión. Listo. 3. Una estrategia que inicialmente era heurística, al ser funcional y constituirse en una serie de pasos, puede usarse en repetidas ocasiones. Sí, es funcional, pero no tiene pasos establecidos, porque a veces pueden haber variaciones. Por lo tanto, aunque la primera parte es correcta, la segunda parte no es correcta. Eso convierte a todo el enunciado en falso. La primera parte es correcta. Me he dado cuenta que aquí en este separata te he presentado alternativas en donde una parte es correcta y otra parte no, o en esa parte en donde te preguntaban sobre la capacidad de definir. Claro, te centró la pregunta en la función elaborativa, pero podríamos decir, te complica cuando te dice que hay función representativa. Claro, pero el definir es elaborativa, no es representativa. Las heurísticas son especialmente útiles en contextos complejos, inciertos o con información incompleta. Claro que sí. Como la información es incompleta, yo utilizo una regla que a veces ha funcionado y a veces no. Aquí es la 1, la 2 y la 4. La B. 14. Federico pasó de un colegio estatal a otro de gestión privada, donde tiene dificultades para nivelarse con sus compañeros. De repente le han enseñado menos en el estatal. Pues. Por fortuna para él, la maestra hizo un reordenamiento de los alumnos y sentó junto en las carpetas bipersonales a uno de bajo rendimiento con otro de alto rendimiento, dado la instrucción que el que sabe más ayude a su compañero. De acuerdo a la teoría de Vygotsky, ¿qué es lo que está pasando con Federico? Yo relaciono al que sabe menos con el que sabe más, de tal manera que el que sabe más funcione como un guía, como un andamio para el que sabe menos. Claro, lo que debe pasar con Federico es que al interactuar con un experto, con alguien que tiene mejor dominio sobre el tema, él vaya a mejorar. Se supone que eso es lo que debe ocurrir en la academia. Usted debe interactuar e interactúa con profesores que se supone que funcionan como expertos y deben hacerte ver esos pequeños detalles en las preguntas para que usted agudice su sentido crítico. Se supone que tu potencial va a funcionar. 15. 15. La teoría, la teoría de la inteligencia propuesta por Raymond Cattell, dice, la teoría propuesta por Raymond Cattell, distingue entre inteligencia fluida y cristalizada. Respecto a esta, determina el valor de verdad o falsedad. Te presenté un esquema, ¿no? Una diapositiva. La inteligencia fluida aumenta hasta la adultez temprana y luego declina, mientras que eso es verdadero. Hemos visto que eso es verdadero. Eso es verdadero, hasta la adultez temprana, por supuesto. 2. La inteligencia cristalizada depende principalmente de la capacidad del procesamiento cerebral innato. No es innato.
depende de la experiencia, eso es falso. 3. El 3, los test de razonamiento abstracto y matrices progresivas miden principalmente la inteligencia cristalizada. Eso es falso. Estos tests de matrices progresivas son tests en donde dicen, en la imagen, ¿cuál es la parte faltante? ¿No? Son tests que evitan la influencia cultural. ¿Por qué? Porque quieren evitar que usted solucione problemas utilizando la experiencia cultural. Por lo tanto, están midiendo algo fluido, no algo influenciado por la cultura. Aquí te lo voy a poner, ¿ya? Son test que evitan la influencia cultural. El test de Raven es un test que evita la influencia cultural. Y con eso quiere limitar la experiencia, pues. La inversión de la inteligencia fluida en aprendizajes específicos da lugar a la inteligencia cristalizada. ¿Qué te dije que era la inteligencia fluida? Un capital con el que vienes al mundo. Y tú lo tienes que invertir. Claro. Es un capital con el que vienes al mundo. Es un capital, lo fluido, con lo que se viene al mundo. Por lo tanto, sí, pues tienes razón. Esto es verdadero, mi estimado. Tenías razón, esto es verdadero. Entonces la respuesta es la B. La B. Verdadero, falso, falso, verdadero. 16. Un estudiante universitario. A ver, vamos a ver, Alison. Alison, ¿no? ¿Cómo te llamas? No eres Alison. Es así, Alison. Va. Un estudiante universitario intenta resolver un problema de estadística durante un examen. En lugar de probar distintas fórmulas al azar, recurre a una fórmula estructural y funcional que le enseñó a su maestro en el ciclo pasado en la Academia Sabia. Gracias a esto logra resolver problemas sin realizar múltiples intentos fallidos. ¿Qué ha hecho? Si ha utilizado una fórmula y no procede al azar, su procedimiento es algorítmico. Claro que sí. Muy bien, chicos. Es un algoritmo. Este es un algoritmo. 17. A ver, relacionar las operaciones concretas con cada una etapa. Un bebé busca un objeto que vio esconder debajo de una tela. Un adolescente resuelve un problema de probabilidad de álgebra. Un niño entiende la cantidad de agua no cambia al verterla. Una niña cree que la luna la sigue. Listo. Un bebé objeto. Esto es sensorio motriz. 2A. ¿Estamos de acuerdo o no? 2A. Aquí está la A. A. Listo. Un adolescente resuelve estas operaciones formales. 3B. ¿Estamos bien? Un niño entiende que esto es permanente, esto no es permanente, esto se llama constancia de volumen. Y esto es propio de las operaciones concretas. Esto es C, constancia de volumen. Entonces es 1C, 2A, 3B y 4B. Aquí es la B. Aquí es la B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, ¿por qué no podría ser la C? A ver, la C dice 1A, 1A, un bebé. No, si es bebé, hablamos de bebé a los niños que todavía, claro, la 16. 16, vamos a ver. ¿Por qué no puede ser la D? Dice. ¿Por qué no puede ser la D? Dice, en la 16. ¿Por qué no podría ser la C?
Recuperación de información relevante desde la memoria de largo plazo. Correcto. El tipo ha utilizado lo que está en la memoria de corto plazo o largo plazo. Sí, claro que sí. Pero estamos hablando de resolución de problemas. Y cuando te hablan de resolución de problemas, eso se relaciona. Uy, chispas, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos. Cuando te hablan de resolución de problemas, ¿de qué cosa te están hablando? A ver, bajemos un poquito esto. Voy a subirlo acá, ¿ya? La resolución de problemas, mi estimado, tiene que ver con el pensamiento y la inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto, no está mal que el tipo esté recuperando la información, pero la pregunta es una pregunta orientada a que usted responda a esto desde el enfoque del pensamiento y la inteligencia. Tipo de pensamiento. Es más, aquí te dicen, ¿no? Recurre a una fórmula estructural y funcional, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese proceso por el cual recurrimos a una fórmula estructural y funcional? Esto tiene que ver con el pensamiento convergente. Y no actúa al azar. Evita resolver problemas, nuevamente, resolver problemas, pensamiento. Por eso es una pregunta orientada a tipo de pensamiento. Sí, también es una estrategia que se supone que está a la memoria de largo plazo. Pero si tú te das cuenta en el problema, te está enfatizando algo, el uso de una fórmula estructural y funcional. Y al enfatizarte eso, dice, en vez de probar distintas fórmulas, no hay ensayo de errores, es aplicación algorítmica. Es una fórmula que ya está estructurada, te da pasos a seguir. Claro que hay que recuperación de información. Claro que hay que recuperar. No está mal, pero es más específica para la manera como te han planteado el problema, la ves más específica. Porque tú, cuando utilizas un heurístico, también utilizas recuperación de información. Hoy, ¿cómo lo resolví la otra vez? Usualmente, ¿cómo se resuelve eso? Claro que hay recuperación de información. La C es buena, pero más específica es la B. 18. ¿Qué marcamos en la 18? ¿Qué marcamos en la 18? Por supuesto, la 18 es la A, pues, ¿no? Autocontrol emocional, empatía. Según Goleman, es más, ya te dijo el autor. 19. Una comparación entre Piaget y Vygotsky. Comparación venenosa. ¿Cuál es la mejor respuesta ahí? La A también, correcto. La A. Y la última, inteligencias múltiples de Gardner. También es la A. También es la A. Bien, está interesante esta separata. He visto, sí, te genera dudas en algunas. Recuerda, a veces hay que buscar la mejor respuesta, la que esté de acuerdo con lo que enfatiza la pregunta. Y han habido varias preguntas trampositas ahí, ¿no? Con las cuales hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Saludos.